Bueno, buenas noches. Le damos hoy la bienvenida a Javier Cénica Celaya, que va a ser nuestro conferenciante de hoy, y con él reanudamos nuestro ciclo de actividades culturales, puesto que el ciclo de actividades ya lo hemos reanudado en esta semana con los talleres que venimos celebrando estos días, los talleres sobre instalaciones, y que de alguna manera pues complementan esa filosofía de este colegio de ir formando a los arquitectos tanto en su faceta técnica, en el manejo de las herramientas de nuestra disciplina, como también con las actividades culturales, digamos, en nuestro enriquecimiento como profesionales en los temas culturales arquitectónicos, ¿no? Sobre todo con este ciclo de la India, que nos está sirviendo no solamente para acercarnos al campo de la arquitectura, sino también para otros campos de de disciplinas siempre relacionadas con la arquitectura, pero que muchas veces están más ajenas, ¿no? O no son tan frecuentadas en nuestros espacios del mundo de los arquitectos o de los colegios, ¿no? Como son la literatura o la religión, conferencias que hemos podido ir viendo en estos últimas sesiones de conferencias sobre este ciclo, ¿no? Como sabéis, en este ciclo hay una serie, digamos, de estados o de fases. Ahora con Javier iniciamos, digamos, un margen como de 4 conferencias que van a versar sobre arquitectura moderna, que van a iniciar hoy, como decía Javier. Y os recuerdo ya también que, bueno, que el próximo jueves habrá una segunda conferencia sobre arquitectura en la India que impartirá Eduardo Narne, ¿no? Y que concluirá también con Keglas ya en noviembre. Bueno, yo no quiero coger mucho protagonismo. Será Javier quien hoy seguramente nos amenice con esta conferencia acerca de la India y también el clasicismo con Lutyens. Como sabéis, el ciclo India es, digamos, el ciclo estrella de las actividades culturales del colegio en este año. El año que viene trabajaremos sobre el ciclo de China. Y este ciclo están trabajando, como sabéis, una comisión de trabajo en la cual están Nacho Gómez, que está a mi lado, Fernando Mejías, Tomás Carranza, gerente, Faustino y el propio decano Ramón, al cual excuso por no haber podido estar hoy aquí con vosotros. Creo, por tanto, más prudente que sea Nacho quien presente a nuestro conferenciante de hoy, ¿no? Y simplemente también recordaros que después de la conferencia de Javier inauguraremos la exposición que está a la entrada, que habéis podido ver, y que tanto sus comisarios de esa exposición, María y Daniel, nos explicarán brevemente cuando Javier termine su conferencia. Le paso la palabra a Nacho. Buenas tardes. Yo también espero ser breve. Bueno, es un placer para nosotros contar hoy con Javier. Él es arquitecto por la Escuela de Pamplona, es doctor arquitecto y catedrático actualmente de composición arquitectónica en la Escuela de Arquitectura de San Sebastián. Tiene numerosas obras y numerosos premios. Trabaja con su socio Íñigo Saloña y también ha sido profesor invitado en múltiples universidades. También fundó ya hace tiempo la revista Composición Arquitectónica, desde la que prestaban un punto de atención a otras obras que no estaban en la novedad del momento, y desde ahí estudiaron muchas obras interesantes de arquitectos no tan conocidos. Entre ellos estaba Lutyens, y es de lo que nos van a hablar hoy, del arquitecto que eligieron el rey inglés cuando la India deciden trasladar la capital de Calcuta a Delhi y crean una nueva Delhi próxima a la antigua capital de la India. Así que os dejamos con él. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, yo quiero agradecer la amable invitación que ha tenido el Colegio de Cádiz para participar en este ciclo tan deslumbrante que este colegio organiza, y agradecer a Tomás Carranza en particular por poder estar aquí con ustedes hoy. He de decir antes de nada que estoy realmente impresionado
por el rigor con el que abordan ustedes el conocimiento de un lugar, incluso con esta exposición tan fantástica que he tenido oportunidad de ver, ¿no?, sobre India. En fin, estoy francamente impresionado. Ustedes han puesto el listón muy alto, así que espero al menos quedarme a mitad de la altura del listón con mi contribución sobre la arquitectura de los británicos en India, que sobre todo se centra en la obra que vamos a analizar, que es el Palacio del Virrey, que es una obra de Edwin Lutyens. Bien, yo no solamente voy a hacer una referencia a la propia residencia del Virrey, sino que me gustaría muy brevemente contextualizar un poco la situación en India, hacer una referencia muy breve también a Lutyens, que es un arquitecto de una obra extensísima, y hablar también, mostrar unas imágenes, sobre todo mostrar unas imágenes, porque sé que ustedes ya les han comentado estos en charlas precedentes, temas de arquitectura india, hablar un poco, mostrar imágenes, como digo, de la arquitectura de los mogoles, porque Lutyens realmente lo que admiraba era la arquitectura de los mogoles, yo pienso que en particular la de Akbar, ¿no? Y veremos por fin esta residencia tan desmesurada bajo muchos puntos de vista, que se explica en conjunción con el plano de Nueva Delhi. Nueva Delhi y el Palacio del Virrey van intrínsecamente unidos, ambos, ¿no? Bien, para no dilatar más la cuestión, entraré en harina. Bien, yo pienso que si es compleja la figura de Edwin Lutyens, no es menos el contexto en el que él ejecuta su obra arquitectónica, el contexto, es decir, India. Porque el contexto social, económico, político, cultural a comienzos del 20 en la India ya presagiaba una gradual emancipación de este país y, sin embargo, los británicos apostaron por afianzar su presencia en la colonia sabiendo, como sabían, que esta presencia no podría durar mucho tiempo. Por eso, de ahí el tema de la contextualización al que hacía referencia. Es en 1757 cuando los británicos llegan a India, a la zona de Bengala, y asientan allí la Compañía Británica de las Indias Orientales, que sería la encargada de administrar de alguna manera esta colonia, ¿no?, hasta el año 1858, en que la reina Victoria es proclamada emperatriz de India. Y es a partir de ese momento, 1858, cuando los gobernadores de India reciben el nombre de virreyes, hasta el último virrey de India, que fue el Lord Mountbatten, de mandato muy efímero. Yo creo que por eso se puede decir, aun siendo una gran simplificación, que el auténtico control de los británicos sobre India se inicia a mediados del 19, aunque llegaran antes, ¿no? Ellos encontraron en pie la administración que habían montado, que habían organizado los mogoles desde el siglo XVI. Aunque es verdad que a partir del XVIII el poder de los mogoles decrece considerablemente. En fin, hay una serie de avatares históricos que sería muy prolijo contar. El asunto es que los reyes mogoles quedan reducidos, quedan recluidos casi, o quedan en el reducto de Delhi. Y los británicos les dejan estar, por supuesto, sometidos a vasallaje, hasta que, por una serie de razones de malestar entre los indios, como era el maltrato a los cipayos, a los soldados indios que trabajaban para el ejército británico, una falta de respeto por los lugares sagrados, o ellos lo interpretaron como una falta de respeto, una cierta prepotencia, una serie de razones, y crearon un profundo malestar, más los impuestos absolutamente abrasadores de los británicos, ¿no? Así que hubo la famosa revolución, rebelión india, el amotinamiento, el mutiny que dicen en India, o el primer conato de independencia. También depende cómo se mide todo esto, ¿no?, desde el lado británico o desde el lado indio, ¿no?, en 1857. En 1857 deciden los indios proclamar emperador al último rey mogol, que vivía en una existencia anodina y gris en Delhi. Y entonces los británicos reaccionaron muy virulentamente. A Bahadur Shah lo enviaron a Birmania, a los hijos de Bahadur Shah los ejecutaron los británicos, y justo en ese momento proclaman a Victoria, reina de Inglaterra, emperatriz de India.
Por eso digo que 1858 podríamos considerar el inicio, así, de manera contundente porque la Compañía de las Indias Orientales queda en un segundo término y es el gobierno británico el que coge en sus manos el control de India. En fin, esto de manera muy breve sobre qué pasa con India desde 1858 en adelante, que es la India ya de los virreyes, porque vamos a hablar precisamente de la residencia del virrey. En 1910, después, medio siglo aproximadamente, después de que Victoria es proclamada emperatriz de India, cuando sube al trono Jorge V, visita India. Es el único monarca británico que visita India en el año 1911 y asiste al Durbar de Delhi. El Durbar son unas ceremonias donde los príncipes, los rajas y los maharajas y todos los príncipes indios rinden pleitesía al gran mogol en un momento dado o al gran Raj, al gran rey británico, ¿no? Es decir, el Durbar es una ceremonia de pleitesía y de vasallaje, ¿no? Multitudinarias, ¿no? Y muy vistosas, ¿no? Bueno, pues Jorge V, en el Durbar de Delhi del año 11, en esa visita que él realiza a India, pues siendo virrey Carson, un impetuoso virrey, el virrey Carson, muy interesante personaje, pues decide que se va a trasladar la capital desde Calcuta hasta Delhi. O sea que Delhi debe ser la nueva capital de India. Decisión que sorprende no solo a Lord Carson de Kedleston, que no le gusta la idea porque él pensaba que Calcuta era una ciudad mucho más dinámica, más viva que Delhi, que tenía una existencia mortecina desde la muerte del último gran mogol, Aurangzeb, en 1707, ¿no? Así que llevan la capital a Delhi, decisión que no es una decisión banal, por supuesto, porque Delhi tenía un alto valor simbólico, ¿no? Es decir, muchos consideraban, Percival Speer y todos los scholars que han estudiado el tema de India, y además es verdad, que se consideraba Delhi una gran necrópolis, porque por Delhi han pasado los marathas, los persas, en fin, muchísimas dinastías, reyes, entonces, pero lo abandonaban. O sea, después de la muerte de Aurangzeb en 1707, esa existencia mortecina había hecho que en Delhi solo quedara una ciudad muy apagada, plagada, absolutamente plagada de mausoleos, espectaculares mausoleos, ¿no? Por eso lo consideraban una gran necrópolis. Pero no era una decisión banal la que tomaron los británicos, porque, por un lado, el clima de Delhi es infinitamente más benévolo que el de Calcuta, una ciudad con una humedad tremenda. Los virreyes pasaban 8 meses en las laderas de los Himalayas por la humedad de Calcuta. Es una cosa espectacular. Trasladaban toda la administración lejos de Calcuta durante 8 meses al año, lo cual no deja de ser algo increíble, ¿no? Una ciudad invivible, digamos, Calcuta, ¿no? Pero además, estratégicamente, Delhi está a una distancia, grosso modo, muy grosso modo, pero bueno, se puede ver en el mapa, equidistante de Karachi, en lo que hoy es Pakistán, pero que entonces era India, de Bombay y de Calcuta, los 3 grandes puertos controlados por los británicos. Y, por supuesto, tenía el altísimo valor simbólico de haber sido la residencia de los emperadores mogoles, los que habían gobernado India en los últimos 5 siglos. Así que no fue nada arbitrario y casual. Bien, aquí yo he enumerado la lista de los emperadores mogoles más importantes: Babur, Humayun, el más destacado de todos, que yo le he puesto ahí un retrato, es Akbar el Grande, que además aparte de tener un largo reinado, era un monarca muy tolerante y un monarca que le gustaba mucho la arquitectura, Akbar. A su hijo, Jahangir, no le gustaba tanto. Shah Jahan le volvió a gustar muchísimo la arquitectura y Aurangzeb, el último gran mogol, y la dinastía siguió de un modo mucho más mortecino e insignificante, ¿no? Aquí están los 6 grandes emperadores mogoles que gobernaron India. Y aquí un esquema que puede verse un poco todo lo que controlaban los mogoles en los distintos momentos, ¿no? El de Babur, el de Akbar y el de Aurangzeb, ¿no? Bien, esta foto la traigo, esta ilustración, porque a la izquierda se puede ver, aquí se puede ver el palacio del virrey, del gobernador, no era, bueno, el virrey Curzon, sí se ve. Este es el palacio de Calcuta, cuya planta aparece a continuación aquí,
que tiene un cuerpo central y 4 brazos. Y que decía, esto está hecho por un militar, ¿no? Un ingeniero del ejército inglés, que dicen que estaba inspirado en Kedleston, la residencia que Robert Adam construyó en Derbyshire, precisamente para la familia de Curzon, del virrey. Lo que pasa es que el virrey llegó mucho después de que estuviera construido. En realidad, bueno, no tiene nada que ver con Kedleston. Incluso este hall que se construyó, pues fíjense, el de Kedleston, el inglés, es absolutamente espectacular, Kedleston House. Y luego Kedleston, que es una planta neopaladiana británica, o sea, inglesa, de Robert Adam, como digo, tiene esta cosa de los neopaladianos de que el cuerpo central es más importante que los brazos, ¿no? Pero bueno, yo traigo este esquema de la residencia de Calcuta por una razón muy sencilla, porque Lutyens, cuando vaya a hacer la residencia de Delhi, se va a inspirar, de alguna manera, en este esquema de la de Calcuta, porque ya, claro, era muy conocida la residencia de Calcuta como la más importante de la residencia de los gobernadores en las provincias de India. Quizás solo la de Hyderabad podría equipararse o ponerse en parangón con la de Calcuta. Este edificio también construido por otro militar, ¿no? Eran diletantes, podríamos decir, aficionados a la arquitectura, excelentes, no voy a decir arquitectos porque no lo eran, pero excelentes conocedores de la arquitectura. Inglaterra además ha tenido una gran tradición de diletantes, ¿no? De aficionados sería la palabra, amateurs, ¿no? Bien, yo quería también hacer una brevísima reseña sobre Delhi, ¿no? O sea, ¿cómo era Delhi o qué era Delhi, ¿no? Bueno, pues Delhi, como señala Percival Spear, uno de los grandes escolas sobre India, no tiene 7 colinas como Roma, es una ciudad antiquísima, pero sí tiene 8 o por lo menos 7 ciudades que se fundaron de una manera yuxtapuesta y que yo he listado ahí, ¿no? Bueno, de todas ellas, la última es la que quedó, que es el viejo Delhi, que fue fundada por Shah Jahan, y todas, como ven ustedes, la terminación en Abad, que es la ciudad de Shah Jahan, un gran mogol, ¿no?, que funda esta ciudad en 1648, y es el viejo Delhi, ¿no? Es decir, que toda esta constelación de ciudades habían desaparecido las precedentes, bueno, quedan ruinas magníficas, y lo que ha quedado en la actualidad del viejo Delhi es lo de Shah Jahan. Ahí es donde los británicos, junto a esto, han de hacer su nueva ciudad. Bien, de hecho, la primera ciudad, Indraprastha, la que aparece citada, se funda cerca de este fuerte, que es un fuerte muy importante en Delhi, que quizás ustedes hayan oído hablar ya de él, el Purana Kila, ¿no? Bien, así que Delhi es una ciudad de larga historia y es la que los británicos van a encontrar cuando deciden hacer la capital imperial en esta ciudad. Bien, como decía antes, es Jorge V el que decide trasladar la capital de Calcuta a Delhi. ¿Y quién va a ser el encargado de hacer el proyecto, el Palacio del Virrey y marcar las pautas para el trazado de la nueva ciudad? Bueno, después de muchos dimes y diretes, lobbies y, como pueden imaginar ustedes, un tema trascendental en el Imperio Británico, es Sir Edwin Lutyens el que recibe el encargo. Sir Edwin Lutyens era un arquitecto ya muy importante y muy reconocido en Inglaterra. Además, todo hay que decirlo, como se sabe, su suegro había sido virrey de la India. Bueno, no se sabe si él no era de la nobleza británica, su suegro sí, las conexiones del suegro puede que influyeran, también su propio prestigio como arquitecto, es un arquitecto hecho a sí mismo, ¿no? Y importantísimo, de una obra extensísima. Es imposible abordar la figura de Lutyens en 1, en 2, en 3 o en 4 charlas, porque es un arquitecto, es increíblemente prolífico y de una calidad muy alta, ¿no? Pero bueno, yo voy a hacer una pincelada de quién es Lutyens para quienes no estén familiarizados. Este arquitecto nace en 1869 y fallece en 1944, a los 74 años. Él en realidad tuvo una formación de arquitecto muy corta, por no decir inexistente, y establece su estudio, su oficina de arquitecto con 19 años. O sea, fíjense ustedes, ¿no? Bien, él estaba fascinado por el movimiento inglés llamado o conocido como Arts and Crafts, artes y oficios sería traducido, que es este movimiento, pues un poco, si se quiere, moralista, que intenta recuperar los oficios, porque piensan
que la revolución industrial que ha liquidado los edificios es el origen de los males de las periferias inglesas. En fin, este movimiento moral del Arts and Crafts es muy interesante porque pone en valor la arquitectura inglesa rural, la arquitectura vernácula, la arquitectura histórica. Estamos ante un movimiento que mira un poco a esa riqueza del pasado. Bueno, pues Latiens estaba muy interesado en esta cuestión. El Arts and Crafts, como todo el movimiento revivalista inglés, le interesa el mundo gótico, porque piensan que la Europa gótica era una Europa gremial y los gremios significaban armonía en contra de la Inglaterra industrial que estaba socialmente desvertebrada. Así que la mirada a la Edad Media forma parte del revivalismo inglés y también, por supuesto, la mirada a los gremios, la puesta en valor de la artesanía, del artesano, es parte consustancial de Arts and Crafts. Y ellos tienen particular interés en lo gótico y, en el caso inglés, lo gótico lo podemos personalizar, todo esto de modo muy así genérico para entendernos, en el estilo Tudor, en el isabelino, ¿no? En el estilo gótico, estas casas Tudor. Y Latiens le interesa esto cuando tiene 19 años y por ahí le hinca el diente a la arquitectura. Es en el cambio de siglo, en 1900, 1904, cuando empieza a girar hacia su interés hacia el clasicismo, hacia la arquitectura clásica, y mira a los grandes clásicos, barrocos habría que decir, como Sir Christopher Wren, el que hizo la Catedral de San Pablo en Londres, otros como Sir Johnson, Hawksmoor, Van Broek, en fin, los grandes arquitectos británicos del 600 y del 700. Pero una de las cosas por las cuales Latiens es muy conocido, quizás por la cual es más conocido, son sus casas de campo. Sus casas y sus jardines, que son también algo indisolublemente, que van indisolublemente juntos, ¿no? Él se asoció con la señora Jekyll, que era hortoculturista y jardinera. Hicieron un tándem y pusieron en valor, en el fondo, el jardín doméstico inglés, el jardín sin grandes pretensiones, vamos a decir, si se puede decir esto, ¿no? Y que se llamó el jardín Latiens Jekyll, o sea, Latiens el arquitecto, Jekyll la jardinera, ¿no? Fue un equipo formidable y dejaron unos jardines de una belleza extraordinaria, que vamos a verlos un poco rápidamente. Este es el señor Latiens con su pipa. Y ahí tiene pegado en la pared el plano de la Catedral de Liverpool, que veremos, ¿no? Un encargo que no se llegó a construir, solo la cripta. Bien, solo una muestra de los jardines. Ahí ven la fecha ustedes de las casas, está la casa Goddards. Y son estos jardines de la señora Jekyll, que son grupos de plantas que desbordan la geometría del trazado del jardín. O sea, que no tienen un trazado recto, sino que se colocan de la manera que invaden casi los caminos. Ahora lo veremos, ¿no? Que dan este aire también pintoresco. Si podemos utilizar este nombre para esta jardinería no geométrica, ¿no? A la francesa, a lo Lenotre, ¿no? O a lo Capability Brown en el caso inglés, ¿no? Bueno, aquí ven ustedes cómo el parterre, el camino verde del césped queda invadido por estos grupos de plantas. Esta casa ya es del año 1911, ya es más el Latiens clásico, de Salutation. Esta preciosa residencia de Deanery es del año 1 y aquí ven cómo forma parte consustancial del jardín. Asoma un poco aquí parte del jardín la fuente, la casa siempre elevada, la vegetación, el agua, como los mogoles, como los árabes, la tradición islámica del agua, ¿no? En el fondo del jardín del Edén persa, ¿no? Y fíjense aquí las plantas cómo crecen de un modo casual, así, interesadamente, calculadamente casual, entre las gradas de Hestekom, del año 4. Esta también es Hestekom, del año 4, que son jardines muy bellos, ¿no? No sé si se ve bien en la pantalla. Sí. La obra de Latiens fue muy publicitada por la revista de moda Country Life, La vida del campo, que sigue siendo todavía una revista posh, así muy no voy a decir la nobleza, pero bueno, la gente bien inglesa, que siempre han tirado hacia el campo, por aquello de que la nobleza británica, como ustedes saben, vive en el campo aunque es dueña de las ciudades. Entonces, esto del contacto con el campo es una cosa como de la upper class, la clase alta británica, ¿no? Y de hecho todavía la gente sigue comprando Country Life, que es una revista excelente, ¿no? Bueno, pues el dueño de Country Life fue el mentor de Latiens. Estaba fascinado con lo que hacía, compartían un poco las inquietudes, ¿no?
y publicó extensamente la obra de este arquitecto, de Latiens, ¿no? Bien, yo voy a mostrar algunos ejemplos de viviendas unifamiliares en el campo. En todos los casos, como digo, jardín y casa guardan una estrecha relación en lo que concierne a su configuración. Es todo un tema hablar de jardín y casa en el caso de Latiens. Sería, yo diría que coger 5 casas y hablar de ellas, la relación jardín-casa, sería un tema, pero que yo, evidentemente, no es mi tema, porque yo debo hablar del Palacio del Virrey. Mostraré unas imágenes, sin embargo, como esta fantástica casa de Tichborne Court, donde elementos más secundarios de la casa, a ver si consigo, igual con esto es más fácil, estos elementos, a ver, este y este. Estos elementos se utilizan para crear este patio delantero, si no me funciona este ratón, aquí. Estos elementos que digo le van a dar una gran expresión a la casa. Fíjense un muro que aquí pone suelto, este muro que donde señalo yo está suelto, para que vaya, que haga estas dualidades muy de Latiens, ¿no? La idea de los dos cuerpos, siempre Latiens le gusta partir las cosas en dos, que tiene esta concavidad, es altamente expresiva la fachada de esta casa de Tichborne Court en Surrey, en el sur de Inglaterra, que es de 1899. Muchas cosas de las casas de Latiens, rasgos de las casas de Latiens, estarán en el Palacio del Virrey. Por ejemplo, esta casa, ustedes ven que tiene un eje, tiene claramente un eje, que luego no es una simetría estricta, pero sí que hay un eje desde la fachada, el que sigue la flecha que yo marco. Bueno, pues a pesar de la axialidad o la, digamos, intención axial, en otros casos mucho más clara, nunca se puede pasar de la fachada anterior a la posterior de un modo directo. Siempre hay obstáculos intermedios. De modo tal que Latiens conduce al visitante por donde él quiere, creando, una vez más, visiones más anguladas, es decir, recreándose en los espacios de la casa. Bien, pues este tema de la axialidad cortada está también en el Palacio del Virrey, y más cosas que veremos, ¿no? Bueno, para no entretenerles, fíjense estos elementos ancillary, o sea, de servicio, cómo contribuyen a dar realmente la imagen de esta hermosa y singular casa de Tichborne Court, ¿no? Las altas chimeneas, es decir, la evocación medieval que la hace es muy de Latiens. Las chimeneas no eran tan altas así en el Tudor, ¿no? Ni los gabletes eran tan puntiagudos, ni las vigas de madera cuando se muestran eran tan ostentosas. Es decir, Latiens exagera mucho algunos elementos medievalizantes. En el fondo es un poco inventor, lo cual es mucho decir de un arquitecto, porque ha habido muy pocos arquitectos inventores. La mayoría de los arquitectos han copiado, sin ser ningún demérito la imitación, a pesar del discurso moderno contrario a la imitación, lo cual no deja de ser, en mi opinión, un disparate. En cualquier caso, es muy creativo en cómo manipula elementos como las chimeneas, como los gabletes, o sea, los hastiales, como tantas y tantas cosas, ¿no? Bien. Esta otra casa que tenemos delante, Homewood, pues él siempre entra por el norte para poder, poner las estancias al sur, con este dribbling, este giro, o sea, viene por aquí y luego gira a la derecha, y verán ustedes qué casa tan singular, quienes no la conozcan, ahí aparece el dribbling, el giro que hay que pegar a la derecha, y nos acercamos a una casa que parece muy rústica, fíjense, ¿no? Y sin embargo tiene este elemento más culto, más cultista, ¿no? Fíjense qué gabletes tan picudos, ¿no? Tan exagerados, por supuesto también las chimeneas, ¿no? Estos rasgos, y la axialidad, es simétrica esta casa, o por lo menos lo parece, ¿no? En la fachada, muestra una simetría, ¿no? Aunque no lo sea stricto sensu luego si lo vemos. Esta es la fachada posterior, también fíjese cómo rompe la fachada posterior con esta otra vez, estas dicotomías que le encanta hacer de los dos lados a Latiens, pero tiene aquí, no se ve muy bien, hay unas pilastras jónicas en una casa de aspecto, en general, la volumetría del aspecto muy rústico, ¿no? Esta es la fachada posterior al jardín, siempre elevadas las casas sobre una plataforma, siempre estos matojos invadiendo el césped. Los jardines de Latiens eran muy geometrizados, como reductos amurallados, separándose del territorio que no está ajardinado. En el fondo,
Va a haber una coincidencia tan grande con los mogoles, porque los mogoles también geometrizan sus jardines. Es la eterna réplica del jardín del Edén que dice que el Corán describe cómo ha de ser ese jardín, ¿no? Y que los persas, el modelo persa es el que toman después la arquitectura islámica, ¿no? La puerta, fíjense, es un dintel, sin más, es un alarde bueno, digamos, de citas historicistas. Este es un dintel del barroco inglés, clarísimo, ¿no? Que no es un arco plano que no sustenta nada, ¿no? Una cita culta en medio de una casa de carácter más rústico, ¿no? Bien, Mars Court, este otro edificio del año 1 al 4, será el último ejemplo que les cito de Latins, simplemente para hacerse una idea. Fíjese la geometrización de los jardines, ¿no? Es que es un mundo realmente sofisticado. Aquí hay un estanque, son pequeños reductos perfectamente protegidos siempre por muros. Bien, Mars Court es una residencia muy importante. Fíjense la envergadura de la casa. Este es un detalle, ahí ven el estanque. Y la arquitectura de Latins es esencialmente muraria. A medida que pasa el tiempo, el énfasis en el muro, en lo pesante, en las superficies ciegas, se va a hacer más manifiesto. Claro, todas las arquitecturas murarias valoran el muro. Y valorar el muro es valorar la textura, su color, en fin, las características intrínsecas de un muro, ¿no? El potencial que un muro puede dar. En esta casa de Mars Court, él juega con los materiales, haciendo estas geometrías, que le da ese aspecto casi como una pátina del tiempo, ¿no? Podríamos decir, como una cosa más casual, como más hecha casi, como que no está hecha de una sola vez, sino que con el paso del tiempo tiene sus parcheos, etcétera, etcétera. Bueno, es consecuencia, que duda cabe, del interés creciente en el origen, pero que se acusará, como veremos en la charla de hoy, de Latins por lo murario. Los interiores son extraordinarios, muy eclécticos, porque fíjense que la casa tiene unas reminiscencias, fíjense las ventanas, ¿no? Gotizantes, ¿no? Y sin embargo los interiores son muy clásicos, ¿no? Son muy de todo, ¿no? La escalera es un elemento muy importante, siempre en todas las casas de Latins, muy importante, para ver y ser visto, para vislumbrar desde la escalera otros espacios y desde esos otros espacios la escalera. Es decir, y luego los interiores están ejecutados primorosamente, ¿no? Tuvo Latins unos clientes con mucho dinero, esto es así, ¿no? Y normalmente, vamos a decir, nuevos ricos, industriales ingleses. Algún miembro de la nobleza, muy pocos, algún banquero, pero todos eran gente, lo que se dice, hechos a sí mismo, por utilizar esta expresión que les gusta tanto a los americanos, ¿no? Hechos a sí mismo como él, ¿no? Y esos fueron sus clientes, pero con mucho dinero. Porque los interiores de Latins, como ustedes pueden ver en esta casa, es muy importante esta casa, se ve que son muy costosos, ¿no? En esa casa, sin embargo, estas citas a lo medieval son muy hermosas, ¿no? Esta gran cristalera, que a él le gustaba siempre ponerlas, no me acuerdo cómo se dice, es decir, partido en casetones, ¿no? Los mullions, bueno. El comedor con estos empanelados, las boiseries, una cosa muy victoriana, por otro lado, muy inglesa y también muy medieval, ¿no? Lujoso, muy lujoso. Los muebles que ven ahí son diseño de él, esas sillas que parecen adamitas, sí, son suyas. Sin embargo, en el año 27 y hasta su muerte, nunca renunció a evocaciones más medievales, más Tudor inglesas. Esta es una casita, la de Plumpton Place, que hace para el dueño de Country Life. El dueño de Country Life es un hombre de mucho dinero que tenía muchas propiedades y le encargaba a Latins que las fuera reparando, ampliando o haciendo casas nuevas. Y esta, a pesar de que ya Latins es un arquitecto de adscripción, podemos decir, o de vocación o de dedicación clásica, todavía hace estas casas tan pintorescas que recuerdan lo medieval inglés. También hizo obras importantes como los bancos, el Midland Bank. Siempre se ha dicho que para Latins los edificios de oficinas solo le interesaba la escalera, cosa que es cierta en mi opinión, la fachada. Él era un fachadista, le contrataban para hacer fachadas de oficinas, porque era buenísimo, ¿no? Te manejaba el clasicismo y los lenguajes muy bien. Se puede ver magníficamente en el Midland Bank, que está frente al Banco de Inglaterra, en Londres. Yo creo que es soberbia. Desgraciadamente no he encontrado fotos.
Las tengo en casa, pero están sepultadas entre tantas fotos que no las he podido sacar. No sé dónde andan. Y el caso es que él consideraba la escalera, la fachada y la oficina del presidente o del cuerpo directivo, que lo ponía en lo alto de las oficinas como un gran templete, un tabernáculo, y así están configurados los Midland Banks, del que veremos algunas imágenes, ¿no?, que muestran lo primoroso de la ejecución por un lado y la inventiva de Latiens. Cuánto de inventor era, ¿no? Esas son chimeneas que él diseñaba con esos muebles. Esos muebles también son diseñados por él. Diseñó todo lo que ustedes puedan imaginar, Latiens. Relojes, platos, sillas, chimeneas, todo. Otra chimenea. Y esta, otra vez, parte de las boiseries, estas puertas tan... Bueno, es un banco el cliente y, bueno, se ve que tienen medios para hacer este tipo de acabados tan estupendos, ¿no? Para acabar con esta visión rapidísima de Latiens, es muy conocido el cenotafio, que es donde los británicos rememoran a los caídos en las guerras, que está en Londres, en Whitehall, y que es del año 1920. Sobre todo, no he traído fotos, es un boceto del Arco de Triunfo, es un memorial en realidad, en Somme, en el norte de Francia, a los caídos en la Primera Guerra Mundial, porque él fue encargado por el gobierno británico de los memoriales para los caídos en la Primera Guerra, ¿no? Esto, fíjense ustedes, el apilamiento de masas, lo pesante, ¿no? Estamos ya en un Latiens muy interesado por lo monumental. Este Arco de Triunfo tiene muchísimos apoyos, porque es como arco sobre arco, es una construcción piramidal, como se puede ver. Netamente, como digo, que valoriza lo monumental. Y, por supuesto, la obra más colosal que hubiera ejecutado Latiens, aparte del Palacio del Virrey, que vamos a ver hoy, es, sin duda, la Catedral de Liverpool, que él no se llegó a acabar, solo la cripta, ¿no? Bien, las dimensiones de esta iglesia son 5 naves, pero fíjense que lo que serían las hileras de apoyos son dobles, o sea, es decir, son 4 apoyos cada vez que hay uno de ellos, ¿no? Cada vez que es un punto, o sea, es absolutamente desmesurada. Hubiera sido más grande que San Pedro del Vaticano, ¿no? Otra vez observen este tema pesante de los muros, el interés por lo murario, por el apilamiento de masas, que aquí acaban en el clímax de una cúpula que hubiera superado ampliamente a las cúpulas de San Pedro, de San Pablo en Londres, etc. Estas son acuarelas que él hizo en el estudio y que, claro, no dan idea del tamaño, más que cuando se las compara, lo veremos luego, con otras. Bocetos del interior son muy interesantes. Fíjense los apoyos, cómo son de grandes. Tienen un arco en medio, los 4... son como tetrapilonos, ¿no? Cada pie es un tetrapilón, son 4 pies, ¿no? Es colosal de tamaño. Bocetos del interior. Y ya por último, y antes de entrar en el tema en cuestión, voy a hacer un paso rapidísimo por la arquitectura mogol que ustedes creo que ya conocen y que a Latiens realmente le interesaba. Bien. Cuando a Latiens le encargan hacer el Palacio del Virrey y la ciudad de Delhi, aparece la figura de Herbert Baker. Herbert Baker es un fantástico arquitecto inglés contemporáneo de Latiens. Habían coincidido trabajando de jóvenes en la misma oficina de arquitectos ingleses y Herbert Baker había construido obras muy interesantes, como esta, por ejemplo, que son los juzgados, la Corte Suprema de Johannesburgo, en Sudáfrica. Este es un arquitecto manierista, también Latiens lo es, ecléctico, que duda cabe, pero excelente. Latiens estaba encantado con Herbert Baker. Pero entre ambos surgieron algunas discrepancias, porque Herbert Baker, para la India, quiso incorporar motivos de la arquitectura hindú, que es una arquitectura más barroca, más interesada en la policromía, la arquitectura de tradición hinduista, más que la musulmana, la de los mogoles. Ahí hubo una discrepancia. Además, el virrey presionaba a Latiens para que se introdujeran elementos de arquitectura hindú. Y Latiens fue muy reacio a esto. De hecho, lo hizo de una manera sutilísima y, en mi opinión, exitosísima en la cúpula. No de arquitectura hindú, sino budista, como veremos.
Baker, sin embargo, era más abierto, era más flexible, luego veremos. Baker hizo 2 edificios que flanquean la perspectiva del gran palacio del virrey, en los edificios del secretariado, pero otro motivo de discrepancia, que luego lo veremos, fue la rasante, es decir, hay una gran avenida que acaba en el palacio del virrey que tiene una cuesta, de modo tal que cuando uno se acerca a la cuesta ya no ve el palacio del virrey. Y Latins dijo que eso era un disparate, que había que hacer un movimiento de tierras y que la avenida fuera horizontal. El virrey dijo que eso era costosísimo, en realidad era insignificante el costo, está documentado, y Herbert se posicionó al lado del virrey en vez de al lado de su amigo del alma de toda la vida, que era Latins, y a partir de ahí ya se dejaron de hablar hasta el fin de sus vidas. Con lo cual, lo pro-hindú y lo pro-mogol quedó dilucidado porque ahí fue todo más mirada a la arquitectura mogol y Latins ignoró al virrey y, por supuesto, ignoró a Baker. Pero yo sí quiero traer esta obra de Baker aquí, la Corte Suprema de Johannesburgo, tiene más, interesantes todas, porque muestran la maestría y el dominio de estos arquitectos británicos que construyeron en las provincias o en las colonias del imperio, ¿no? La arquitectura que se hacía en India era más continuidad de la arquitectura victoriana. Yo no voy a decir pastel es una cosa derogatoria, pero para entendernos era más pomposa, más ornamentada. Cuando Latins, como hemos visto unas imágenes más atrás, su arquitectura, fíjense, era una arquitectura mucho más sobria, ¿no? Como vemos ya en la Catedral de Liverpool. Así que este era el escenario en India a la hora de llegar a Delhi para hacer una nueva ciudad. Pero yo digo que íbamos a ver imágenes, he dicho que íbamos a ver imágenes de los mogoles y las veremos ahora de modo muy rápido. No puedo detenerme aquí en el mapa de India, que ustedes ya conocen además. Aquí está India incluyendo todo, Pakistán y todo, ¿no? Bien. En Ahmedabad está este trabajo de lacería. Esta foto la traigo porque Latins estaba fascinado, como para no estarlo, ¿no? Con el árbol de la vida y el primoroso, exquisito trabajo, bueno, el dominio del oficio de los artesanos indios, absolutamente colosal, ¿no? En esta foto hay un chhatri que se utiliza, un chhatri es un elemento hindú que se utiliza para púlpito, para mimbar en una arquitectura islámica. Y aquí imágenes, sucesivas imágenes, el Puranakila, las darbasas, las puertas, en el arco flanqueado en las enjutas aquí con hexágonos, la biblioteca de Humayun, que es un observatorio en realidad. Y ven, estamos ya en la arquitectura de los mogoles. Este es el gran mausoleo de Humayun en Delhi, absolutamente colosal, fíjense las dimensiones, ¿no? En el centro de un parque. Otra vez, el primoroso trabajo de calado de los hindúes. El Palacio del Virrey, si algo tiene, porque el Palacio del Virrey, yo pienso que aparte de imponente por el tamaño y algunos aspectos como la cúpula, no suele suscitar grandes entusiasmos porque es un tema que es de una envergadura tal que es muy difícil de atacar. Pero sí tiene una ejecución primorosísima. Con lo cual esto es habría que reconocer a los indios, a los artesanos indios y a los gremios indios, ¿no? Bien, y aquí estamos ya en el periodo clásico, la arquitectura clásica, que empieza con Akbar. Yo ahí he hecho la clasificación. Es una clasificación relativamente convencional. Akbar es el que ama la arquitectura, el que consolida el gran fuerte de Agra, él lo engrandece. Tenía el mal de piedra, en el sentido de que le fascinaba la arquitectura a Akbar. El fuerte de Agra es importantísimo en tamaño, aquí lo tienen. Este es otro detalle para hacerse una idea. Y estamos en Fatehpur Sikri, donde él hizo su capital por un periodo muy efímero. Esta es la entrada a la Darbasa, la entrada a la gran mezquita. Estamos en el periodo de Akbar, y este edificio tan curioso, que nunca se sabe lo que ha sido, en Fatehpur Sikri, que está dedicado a su hijo, ¿no? Con este pilar que es tan famoso, ¿no? Bien, estamos todavía en Fatehpur Sikri, junto a Agra, residencia del gran Akbar,
vemos la mezquita, y aquí este mausoleo blanco que está dedicado al santo Salim Chishti y a la familia Chishti, a la cual, por intercesión de este santo, tuvo un hijo varón, se dice, ¿no? Y en reconocimiento le hizo esto. Bien, Jahangir, su hijo, no le gustaba nada la arquitectura, siguió la tradición del padre, le hizo el mausoleo. Este mausoleo es el mausoleo de Akbar en Sikandra. Sigue un poco siendo la arquitectura sobria, de grandes contrastes de sombra y de luz, con ornamento en los puntos cruciales como la darbasa, la puerta. Pero Jahangir no era, las obras de Jahangir, este es otro ejemplo de Jahangir y su hijo, no son. Es interesante la crestería, por ejemplo, estas cresterías, esta crestería y otras en la zona del Rajasthan, a Latiens le encantó para utilizarlas de cenefas, tumbadas, horizontales. El Palacio del Virrey está lleno de cresterías horizontales que están tumbadas, como si fuera una moldura, ¿no? Bien, detalles de la ejecución primorosa, a la que habría que rendir un permanente y constante homenaje a los indios. Y también de Jahangir traigo esta foto que a mí me parece interesantísima del fuerte de Lahore, porque la cornisa mogol, que es tan conocida, tan delgadita, que Latiens va a utilizar en el Palacio del Virrey, que marca la distancia entre la luz, la sombra y otra vez la luz, estos eran constructores tan estupendos que, fíjense, la curvan, es una geometría que está muy bien manejada con primor, ¿no? Bueno, aquí llegamos ya a Shah Jahan, el que fundó Shahjahanabad, el viejo Delhi, la obra más famosa de India, que duda cabe, Taj Mahal, ¿no? Hecha en homenaje, según se dice, a Mumtaz, su esposa, ¿no? Aquí tenemos la planta de Taj Mahal. Y Shah Jahan hizo el fuerte rojo, este es el fuerte rojo, allí está la puerta, ahí donde está la bandera, está la darbasa, la entrada, el fuerte rojo, hecho con piedra arenisca roja, en Delhi, donde él fijó su residencia. Aquí estaba el trono del pavo real, etcétera. Aquí se ve el fuerte rojo, el río ha retrocedido y este es el viejo Delhi. Y también hizo la mezquita la gran mezquita de Delhi, la Jami Masjid, o gran mezquita, cuya planta es esta. Y el último gran mogol, Aurangzeb, traigo esta obra, que es otro mausoleo que quiere recordar al Taj Mahal. Bien, y entramos ya, yo creo que ya hay bastante contextualización, y entramos a hablar ya de Nueva Delhi y el Palacio del Virrey. Como decía antes, los dos proyectos, el de trazar una ciudad y el de proyectar la residencia del Virrey, están íntimamente relacionados. Ambos participan de la decidida voluntad de crear una escenografía urbana y arquitectónica para la representación del poder, una escenografía que esté a la altura del poder imperial británico. Y más aún, habida cuenta de que ya los emperadores indios habían sido capaces de crear escenografías absolutamente espectaculares con las cuales había que medirse o incluso superar. Latiens tenía algunos precedentes en los que basarse, como era el famoso plan de Washington de L'Enfant, o otros que veremos. Bien, esta es una foto del Durbar, donde se anuncia el traslado, Jorge V anunciando el traslado, los rajas y maharajas rindiendo pleitesía al Raj británico, al emperador de India. Es el mapa del Indian Empire, o sea que aquí están los británicos bien asumiendo aquí su poder. Y los referentes que él tenía, el famoso plan para la reconstrucción de Londres de Christopher Wren o el Mall de Washington a la derecha, los bulevares de Haussmann o los espectaculares trazados barrocos que nos muestra Pierre Lepôtre, está mal escrito el nombre, es Lepôtre, es Pautre, Potre, en Versalles. El plan de L'Enfant, que como saben es una retícula con Place Royals y grandes perspectivas, donde se destaca claramente este lugar que es el Mall de Washington, que arranca, cuya cabeza está en el Capitolio, y aquí está ampliado, y llega hasta el río Potomac, que está en pie. Es decir, yo creo que es una de las escenografías más importantes de representación del poder y del movimiento City Beautiful americano, ¿no? Esto no es lo que quedó al final, ahí son otros proyectos, pero Latiens tenía estos de referente, porque el Commissioners Plan arranca muy pronto, a principios del 20,
en Washington. Esta es una comparación hecha en el memorial, en los famosos, la más importante publicación sobre Latiens, el memorial, los memorials de Latiens, para indicar la desmesura, yo diría, ¿no? Me atrevo a decir esto, porque aquí está patente el Palacio del Virrey arriba, la planta de Versalles en el medio y las casas de Westminster, el Parlamento de Westminster. Fíjense ustedes qué residencia de gobernador, o sea, absolutamente colosal. Así que tenía los planes barrocos de Rennes, de L'Enfant, incluso Haussmann, que también es otro barroco, a pesar de estar hecho en época de Napoleón III, y referentes de los crecientes como este de Bath, que inspirarían el colosal circus de Connaught Place o Connaught Circus, que está en Delhi, que luego lo veremos. Como digo, Washington a la izquierda, el Capitolio, un poco rememoración del poder de Roma. Roma, la colina capitolina, pues también aquí se recrea también la colina capitolina en el caso de Washington, y a los pies el Mall, ¿no? Aquí estaría el Palacio del Virrey y a los pies el Camino Real, ¿no? La gran perspectiva de 2 millas de longitud. Esta es la planta de Delhi, ahí está el Palacio del Virrey, aquí están los edificios del secretariado de Baker y aquí está el Parlamento. Esta enorme perspectiva. Él había colaborado con el movimiento de la Ciudad Jardín, con Ebenezer Howard, y tenía muy clara esta idea de jerarquía, punto central, en torno al cual gravitaban otros puntos secundarios. Esta idea le había quedado muy clara porque es una idea central en el urbanismo del cambio de siglo en Inglaterra, ¿no? Y él pensaba que el caso de Delhi debía ser similar, el caso de Nueva Delhi. Todo debía gravitar en torno al Palacio del Virrey. Así que este esquema del hexágono parece que le va muy bien para configurar la planta de Delhi. Por otro lado, el tomar el hexágono como matriz para configurar Nueva Delhi le va bien porque así no establece ningún lazo de continuidad con el viejo Delhi, que esta es la ciudad que fundara Shah Jahan, esta es la Shahjahanabad del viejo Delhi, aquí está el Fuerte Rojo, ¿no? Riquísimo, tejido tupidísimo, densísimo, interesantísimo para estudiar la densidad de las ciudades, pero bueno, ese es otro tema. Aquí está la propuesta, el viejo Delhi estaría por aquí arriba, y aquí está en rojo a la izquierda el Palacio del Virrey, los jardines mogoles o a lo mogol. Toda esta es la plaza que precede el Palacio del Virrey. Estos dos edificios simétricos son del secretariado de Baker. Este círculo es el Parlamento indio. Y aquí está esta gran y colosal perspectiva con grandes estanques de agua, ¿no? Aquí se ve mejor. Bien, fíjense el desnivel. Esto está a nivel y aquí no. Las escaleras indican, aquí no se ve muy bien, pero uno a partir de este punto empieza a subir y se deja de ver. Pero luego lo veremos. El palacio. Así que el hexágono, el hexagrama, será un elemento importante para configurar Nueva Delhi, que también es un elemento decorativo de la arquitectura islámica y de la arquitectura mogol. Aquí lo vemos bien, los dos triángulos, con el Palacio del Virrey aquí y el secretariado en el centro, los edificios del secretariado. Aquí vemos una vista aérea, aquí estaría el Palacio del Virrey, los edificios del secretariado y el Parlamento, que es este edificio cilíndrico, con esta gran perspectiva, el Camino Real, de 2 millas, o sea, muy importante. Tan importante debía ser el Palacio del Virrey, tan importante era el empeño para Latiens, que quiso incluso crear un orden propio, o sea, es decir, un clasicismo, debía ponerse en parangón con los grandes, con Palladio y con Rennes y con todos los grandes, pero incluso generando un orden propio, el orden indio. Este capitel que vemos es un invento de Latiens, con esas campanitas, con una orden gigante que indica que el edificio va a ser visto desde lejos e indica también poder. Nada nuevo crear un orden de estos, porque también Albert Speer en Berlín creó otro orden para la Kupferhalle y también la Traube creó otro orden. Es decir, que no es nada nuevo en estos arquitectos tan, digamos, ambiciosos a la hora de abordar sus proyectos, de medirse con los grandes proponiendo cosas nuevas, ¿no? Yo creo que en grandiosidad solo hubiera superado al eje de Nueva Delhi el famoso proyecto norte-sur de Albert Speer, que es del año 39, mientras que Nueva Delhi, el Palacio del Virrey y la ciudad están ya acabadas en el año 31. O sea que esto viene después. No se llegó, se empezó el proyecto de Speer, pero no se llegó a acabar.
vamos, se empezó a tumbar casas, no se hizo, vamos. Y esta es la planta del Palacio del Virrey. Bueno, esta planta, si nosotros por un instante vamos a hacer un boquete aquí, suprimimos esta parte que yo estoy, sobre la que estoy paseando la flecha, tendríamos aquello que veíamos en Calcuta, un cuerpo central y 4 brazos, copiado de Kedleston Hall, ¿no? Este es el círculo sobre el que gravita todo el esquema, que es el Durbar, esa sala donde se rinde pleitesía al monarca, y aquí estaría el Salón del Trono. Bien, esto tiene una configuración axial, pero a partir de aquí no se puede pasar. Es decir, una vez más, tenemos que hacer ese giro, ese dribbling de ir por los corredores, vaya, estos corredores que hay aquí laterales, este y este, a estas estancias posteriores, que son las estancias de representación. Es decir, la sala de estar, los comedores, la sala de baile, toda esta ala que viene aquí, que ha unido lo que sería un cuerpo alto y otro bajo, lo ha unido en una gran pastilla, creando una gran fachada, la gran fachada al norte, son las oficinas del virrey, que tienen este patio. Esta planta tiene una singularidad que a mí me parece uno de los grandes aciertos, o más que aciertos, una de las cosas más conseguidas del Palacio del Virrey, que es este patio, esto que yo estoy definiendo con la flecha. Esta escalinata no tiene techo, es una escalinata donde uno ve las estrellas de noche. Es la escalera, una escalera d'honneur, como un cour d'honneur, donde el virrey con su guardia, o el presidente de India ahora, se organiza la ceremonia de ascenso de las personalidades por esta escalera. Luego veremos unas imágenes. Así que, a pesar de la axialidad, uno no puede pasar del Durbar, del Salón del Trono. A partir de ahí hay que elegir otros pasos para llegar al fondo, e incluso nos toparíamos con estas escaleras, que es un patio en realidad. Más allá estaría el jardín. Estos cuerpos son residencia de la familia del virrey. Luego hubo un cambio de funciones, las oficinas se trasladaron a otro sitio, pero bueno, en esencia este es el plano, este es el esquema obsesionado por un orden subyacente, como el hexágono para la ciudad. Él está obsesionado con las proporciones. O sea, no es aquello, el pintoresquismo de las casas, arts and crafts, sí, estupendo, pero Latiens está ya inmerso en el clasicismo. Él piensa que las grandes obras de Palladio y de la Roma clásica imperial son obras que tienen una matriz subyacente geométrica muy fuerte, y él lo va a intentar también plasmar, no solo en el plano de Nueva Delhi, sino en el propio Palacio del Virrey. Este esquema es suyo. Bien. Presidido, eso sí, esta dispersión, como sus casas, que también tienen una enorme dispersión, una ambigüedad de contorno, si utilizaríamos las palabras de Colin Rowe, un contorno ambiguo, que no se sabe muy bien dónde está el eje, excepto en la entrada, presidido siempre pinchando la dispersión, toda esa dispersión fijada al lugar por medio de una cúpula, ¿no? Que, en mi opinión, es el gran reto, el enorme reto de Latiens, es cómo hacer esa cúpula, que va a ser el elemento visible, el remate de la gran avenida del Camino Real, la parte alta del Durbar, del Salón del Trono. Tiene que ser una cúpula mejor que las que se habían hecho hasta la fecha, y diferente además. Clasicismo, pero no a la europea, a la india. ¿Y qué clasicismo indio? ¿El mogol quizás? Ahora veremos. Él le gustaban mucho las acuarelas, era acuarelista, es una acuarela suya, tiene acuarelas bellísimas, Latiens. Hay un libro, bueno, esto es una fantasía, fíjese, se llama Chateau d'Is, y luego el título no lo he puesto completo, es como La Porte de l'Amour, y tanto en francés, ¿no? Una cosa, pues a más, encima lo pone en francés, ¿no? Ya aquí se vislumbra esta idea de la cúpula, ¿no? La idea de que la cúpula es un elemento, que lo es, que realmente lo es, un elemento importantísimo de gravitación de cualquier esquema, ¿no? En torno a la cúpula. Vamos a ver los esquemas para la planta. Fíjense clarísimamente el cuerpo central con los 4 brazos. Este es un boceto inicial. Estamos en Kedleston House o en la casa del virrey en Calcuta, vamos a decir, ¿no? Incluso de manera ya directa e inequívoca la rotonda de Palladio. Y ya ve que el cuerpo circular sería ideal para el Durbar, para el Salón del Trono. Y así quedó. Bueno, el edificio que él consideraba insuperable, Latiens lo consideraba absolutamente insuperable, era el Panteón. Bien, y aquí traigo este precioso cuadro de Panini,
Incluso las comparaciones, es decir, hasta qué extremo el Panteón fue referente, y Latiens conocía estos casos, por supuesto el Altes Museum, la Rotonda, que incluso hemos visto que la dibuja, y conocía los proyectos, los proyectos en Múnich de von Klenze, siempre el Panteón ahí, ¿no? El Panteón de Agripa, ¿no? Por supuesto que él conocía la impresionante cúpula de Walker para el Capitolio de Washington con el doble tambor, Wren, y la Nikolaikirche de Schinkel en Potsdam, ¿no? La planta, con su esquema geométrico, al final va a devenir esto que tenemos aquí, ¿no? Y lo que ya hemos visto. Y la cúpula, encima del Durbar. Bien, para la cúpula, nuevamente el Panteón. Él parte de la idea de esta cúpula, escalonada del Panteón. La cúpula del Panteón, como ustedes saben, es cementicia, es un gigantesco bloque de hormigón, monolítico, cuasi monolítico. Y él hace un primer conato, bueno, pone estos ejemplos. Este es un boceto de Christopher Wren muy primero, muy poco conocido para San Pablo, y este es el Parlamento, un proyecto para el Parlamento inglés. Y fíjense, esta es la casa del virrey en Nueva Delhi en un primer intento. La cúpula, como ustedes ven, es claramente inspirada en la del Panteón de Agripa. Bien, y tenemos esto que lo han citado todos los autores. La verdad es que hay unos escolas fantásticos que han estudiado este tema, y yo me quedo fascinado con esta estupa, ¿no? Las estupas, como ustedes saben, supongo que lo habrán visto ya, son unos elementos funerarios donde se entierran reliquias de Siddhartha Sakyamuni, de Buda, ¿no? Y que en concreto Ashoka, este emperador del siglo III, hizo muchísimas estupas. Esta en concreto de Sanchi es muy interesante porque en el deambulatorio es donde giran los peregrinos, después de haber pasado por lo que los japoneses, el budismo japonés tendrá las toris, pues uno deambula, se sube estas escaleras, se deambula por aquí. Este antepecho, este parapeto, esta barandilla, es el motivo que Latiens va a llevar a la cúpula de la residencia del virrey. Porque claro, nosotros hemos visto anteriormente, fíjense, los tambores siempre columnados, ¿no? En Washington, en St. Paul, en Nikolaikirche. Él va a evitar un tambor columnado y se va a fijar en este elemento de una estupa budista como gran motivo de su cúpula. De modo tal que aquí tenemos la cúpula de Latiens. Aquí está. La barandilla de la estupa que hemos visto en Sanchi es este motivo geométrico. Flanqueado como está este tambor por un tambor inferior que está flanqueado por chatris, pero unos chatris que no tienen pies, no tienen las patitas, las columnas, sino que son ciegos, son murarios. Vaya. Es decir, al final, el tambor bajo y el tambor alto de la cúpula de la casa del virrey son absolutamente ciegos, absolutamente murarios, absolutamente pesantes, y replicando en cromatismo la arenisca roja, tan al gusto de la arquitectura de Akbar y de los otros mogoles, y la arenisca beige clara, replicándolo a partir de la cota estricta y rigurosamente horizontal del Gran Palacio del Virrey. Así que estamos ante una cúpula asentada sobre un tambor o dos tambores, si se quiere, nunca vista. Nunca vista ni en India ni en Occidente. Occidental sí, porque simula de alguna manera la columnación que tienen los tambores, pero no es un orden de columnas. Bien, aquí se ve quizás mejor, ¿no? Los chatris ciegos, este motivo geométrico, quizás tenía que ser una foto de cerca, es exactamente el del parapeto de la estupa que hemos visto. El orden gigante. Esta cornisa mogol, que es delgadísima, que hemos visto antes, que se extiende por todo el palacio y genera esta sombra, ¿no? Un dibujo un proyecto de él, esto es dibujo de su oficina, junto con esto, su obsesión por la geometría y el hexagrama, siempre en mente esta idea de poder medirse con el Panteón, ahí inserta sus círculos, incluso otra vez el hexagrama aquí, un símbolo de la cultura islámica y también masónico. Había una gran tradición masónica, sigue habiéndola en Inglaterra, la familia real británica siempre ha sido masónica, ¿no? Como saben, ¿no? Esta es una sección de la cúpula de Delhi, que tiene 3 membranas, como tantas otras,
En fin, aquí no se distinguen los colores, pero aquí estaría la parte correspondiente a los tambores, todo esto, que contrarresta el peso de la cúpula y que pueden verse, claro, este le pasa como a Christopher Wren o al Capitolio de Washington, que hay que sobreelevar la cúpula para que se vea, porque con esta es suficiente, pero se sobreelevan para una cuestión visual desde el exterior, ¿no? Aquí está la comparación increíble de Liverpool, el proyecto que él nunca acabó. Compárenlo, fíjense, con San Pedro del Vaticano. Y los interiores. Haré un pase por los interiores rápido. Este es el Durbar, el Salón del Trono. Los largos pasillos para poder llegar a las dependencias del fondo. Estancias como la biblioteca. La biblioteca está alterado el amueblamiento hoy en día. Las escaleras. Es todo muy espectacular de dimensiones. Esto no se había visto desde el barroco en Europa. Würzburg o estas residencias alemanas, ¿no? Es una cosa colosal, ¿no? Y esta es la escalera que tiene como techo el cielo. Es un patio abierto con una escalera de representación también, de grandes ceremonias. Y hay una foto muy interesante donde están estos señores vestidos con la indumentaria así de Rajasthan, ¿no? O de Paktunistán, con estos turbantes tan preciosos que siempre se ponen ellos, ¿no? Que me parece deslumbrante. Y aquí se celebran las ceremonias para las recepciones con el presidente de la República ahora, ¿no? Estos son salas de estar, vamos, que podría compararlas se podrían comparar con cualquier residencia real de Europa, de las más grandes de Europa. El comedor de la residencia del virrey, el salón más importante de ceremonias, de fiestas, salón de fiestas, ballroom. Esta es otra vista del ballroom. Las barandas donde se recreaban estas logias, pero me interesa resaltar la escala, que yo creo que a Lutyens, en mi opinión, porque Liverpool no lo construyó, le venía muy grande. Sin embargo, quiero resaltar un aspecto que me parece de interés, una vez más, la primorosa ejecución de los artesanos y de los artistas indios. Fíjense en este caracol, cómo está ejecutado, ¿no? Es una locura, ¿no? De primorosa ejecución, ¿no? Este es el patio que separa la sala del trono a la izquierda, las dependencias del virrey de la oficina a la derecha. Es el patio que hemos visto. Esta es la habitación del virrey, que tiene una cama super king size. Esta sería super California king size, porque es como para 6 o 7. Estancias con sus boiseries, en fin, una obra ejecutada, pero que en mi opinión, no, yo claro, esto habría que meditarlo y decir, quizás no se puede así hablar de la ligera, pero yo creo que le falta un poco de feeling, de sentimiento, porque es todo tan grande, tan desmesurado. Es el problema de las obras muy grandes en general, ¿eh? Estas estancias, ¿no? Son salas, diferentes salas. Y esta piña, traigo aquí esta piña otra vez por mi particular fascinación, y perdonen lo pesado, por la ejecución de estos artesanos indios. Esta piña es muy parecida a la que tienen en el Belvedere de Bramante, en el Vaticano, que tiene una piña en bronce, y que también es una cosa primorosa. No sé cómo hicieron esto en Roma, porque es una... Pues esto yo me quedo perplejo, ¿cómo se puede hacer una piña así? Bueno, pues se hizo. Interesante, elementos también indios, que él quiere, es decir, Lutyens es consciente de que está en India y que India va a hacer un statement. Lutyens quiere hacer un statement, una afirmación, en la cual hemos visto que su cúpula no tiene rival. Y hay elementos como este, la serpiente, la cobra, la serpiente naga, que tiene un alto valor simbólico en India, el agua protectora, etcétera, o el famoso toro Nandi. Este toro pertenecía a una exposición y se quedó ahí. Este toro estaba en la columna de Ashoka, es el toro sobre el que cabalga Shiva, ¿no? El toro Nandi. Bueno, en el caso de la serpiente, fíjense que el pie de la serpiente, la columna, tiene esta espina de pez, que algunos dicen, claro, son como las escamas. Qué ingenioso Lutyens, ¿no? Pues la verdad, que parecen escamas de la cobra, ¿no? A ver si se ve entera, no se ve. Bueno, pues, sin embargo, en este chatri, yo he descubierto que en este chatri dedicado a Ibrahim Khan, este mausoleo también tiene ese detalle de la espina de pez. Es decir, Lutyens caminó con los ojos muy abiertos por India. El jardín, un jardín muy geometrizado, un jardín de clara inspiración mogol. Fíjense qué fuente aquí diseñada por
Latiens, esta fuente hexagonal también, el hexagrama subyacente. Un jardín donde la arquitectura ocupa un importante lugar, con sus gradas, su definición precisa de los estanques y del agua, las plantaciones que también son bastante arquitectónicas, podemos decir. La obsesiva horizontalidad del Palacio del Virrey, que no resta ni un ápice de protagonismo a su cúpula. Antes de entrar al palacio, elementos escultóricos como esta hilera de leones, o la alusión al elefante. Los emperadores mogoles siempre caminaban sobre elefantes. Bueno, caminaban no, caminar no. Caminar encima de un elefante, pobre elefante, o pobre emperador, que se patinaría. Era la manera de presentarse. Este es Jorge V, que está saliendo del Fuerte Rojo de Delhi, y los indios pensaban, este hombre no puede ser emperador de India, salir a caballo, esto es como muy plebeyo, ¿no? Tiene que salir en un elefante. Entonces, el elefante es muy importante, además, incluso en la religión hindú y en la mitología hindú, como se sabe, ¿no? Así que Latiens, al ver cómo los elefantes estaban en los templos hinduistas, pues también quiso reconocer la importancia del elefante en las casetas de guardia, no sé cómo se dice ahora, los puestos de los centinelas, ¿no? A ver cómo pone aquí, Viceroy bueno, sí, guardia, de los guardianes. Tiene esto que es como un gorro de estos de los exploradores, el elefante, es un trabajo primoroso. Estos son obras de su oficina, dibujos de su oficina. El secretariado de Baker, y ya vamos acabando, son estas obras, el agua, el poder escenográfico del agua que los mogoles, los persas, tendríamos que decir, antes que nadie, ¿no? Nosotros aquí en España tendríamos que decir nuestra Alhambra deslumbrante, que también participa de esto, el enorme y el poder absolutamente inigualable del agua en la escenografía, ¿no? Pues aquí lo tenemos en el secretariado, los dos edificios del secretariado. Baker, fíjense, también hace la parte baja roja arenisca, la parte alta, esto un orden también gigante. Baker también la cornisa mogol. Es decir, hay bastante sintonía con las ideas de Latiens, aunque hay discrepancias, ahora veremos detalles, pero la discrepancia más gorda, la más fuerte, ahora la vamos a ver, es que, fíjense, el desnivel, la rasante, fíjate que es monumental el secretariado, ¿no? La discrepancia más gorda, la veremos, es esta. Claro, cuando uno llega aquí, va desapareciendo la cúpula. Esto a Latiens le parecía garrafal. Bueno, él es uno de los berrinches en India más fuertes de Latiens. Y hay correspondencia sobre su malestar, su protesta ante el virrey. Nadie le hizo caso. Ni siquiera su amigo Baker. Ahí está la cosa, ¿no? Que estos edificios son de Baker, el secretariado, ¿no? Este motivo lo vamos a ver de cerca ahora, que muestran el manierismo de Baker, su flexibilidad, su actitud ecléctica, estupenda, en la que tiene el chatri indio. Aquí tiene un arco por saledizos, es decir, a lo hindú, y aquí tiene unas columnas insertas en el muro, vamos a decir, tipo manierista italiano. Es decir, que se mezcla todo y le queda todo francamente bien, porque son tipos que dominan. Es decir, el sentido genuino del término arquitecto ecléctico es un arquitecto, por utilizar el anglicismo, y discúlpenme, in control. Es un arquitecto que controla. Hay que hacer una cosa en gótico, sé hacerlo. Y hay que hacerla en clásico, sé hacerlo. Son arquitectos que controlan, grandes profesionales, arquitectos de oficio, arquitectos deslumbrantes. Pasa que luego el eclecticismo tiene un tono derogatorio, como de pastelería, así en plan. No. Estos eran tipos educados en el dominio absoluto de la arquitectura, de los lenguajes, sabiendo componerlos en el sentido casi albertiano de la conchinitas, ¿no? De la armonía, ¿no? Bien, las últimas imágenes son el Parlamento de la India, la plaza esta, el Circus de Connaught, que es absolutamente desmesurado, como todo Delhi, representación del poder. Aquí ven el despliegue de India como una gran potencia militar que es. Otros elementos del plan de Nueva Delhi son la columna Jaipur, que quiere recordar a cosas en Europa como el obelisco de la Concordia, incluso repitiendo en la base de Jaipur el plano de Delhi. En la Concordia es cómo se levanta el obelisco.
y el Arco de Triunfo a los indios caídos en la Primera Guerra Mundial. India colaboró con... Los indios aceptaron enviar soldados a la Primera Guerra Mundial, hubo sus discrepancias porque Turquía estaba implicada y los musulmanes indios tuvieron sus dudas. Inglaterra agradeció terriblemente la colaboración india y a partir de ahí ya casi pactaron la independencia de un modo gradual. Es muy, muy apasionante ver el lento proceso, la idea de lentitud que proponen los británicos, la grandeza de la columnata, es decir, el poder británico representado en el orden de Delhi. Yo, para acabar, si me permiten ustedes leerles un comentario brevísimo, nada, son 2 líneas, para no aburrirles ya más. Yo pienso, a mí me parece, ¿no? Esto es una opinión personal, ¿verdad? El Palacio del Virrey de Nueva Delhi creo que constituye la obra más importante de la historia. Bueno, esto no es que lo creo yo, esto sí que es objetivo, esto ya no es opinión. Es la obra más importante de la historia en el Imperio Británico. Es el edificio donde los británicos, y lo hicieron en India, es curioso, ¿no? Del mismo modo que el plan de Nueva Delhi es, sin ningún género de dudas, la más ostentosa escenografía de representación del poder que se ha realizado, superando al Mall de Washington. Ambos, tanto el Palacio del Virrey como el plano de Nueva Delhi, están absolutamente fuera de escala. Y yo creo que por ello la residencia presenta múltiples puntos cuya difícil composición, cuyo difícil abordaje está sobrellevado bajo esa óptica de deliberado monumentalismo, de pesantez, que fue elegida por Lutyens y que puede verse en los órdenes gigantes que tenemos aquí delante, en los muros ciegos, en esos tambores absolutamente pétreos y opacos, en los grandes paños de pared. De esta manera sobrelleva obras que están deliberadamente fuera de escala, por aquello de que el tamaño es un aspecto importantísimo para medirse, qué duda cabe, con los emperadores mogoles. Y en cuanto al plan de la nueva ciudad, le sucede exactamente lo mismo que le pasa al plan de Washington. El plan de Washington, a los pies del Capitolio, adolece exactamente de lo mismo, de estar fuera de escala. Porque cuando uno se sale del eje de Delhi o del eje de Washington o de cualquier esquema basado en estos ejes, uno ha perdido realmente, se pierde el sentido. Es verdad que en Washington hay un obelisco, el obelisco a Washington precisamente, al presidente Washington, que permite a uno orientarse y saber hasta qué extremo se ha desviado del eje. El Mall de Washington solo se entiende cuando uno está dentro de los márgenes del mall. En cuanto uno se sale hacia el Memorial de Jefferson, por ejemplo, o hacia cualquier sitio lateral, se ha perdido el sentido de la gran perspectiva de representación del poder. En Delhi pasa 3/4 de lo mismo. Lutyens, sin lugar a dudas, se enfrentó a un encargo de unas dimensiones para él desconocidas, para cualquier arquitecto de la época. Tarea nada fácil, por supuesto, y creo que se puede decir que el resultado, malgré tout y malgré muchas cosas, es exitoso, aunque quizás podríamos decir que por partes, pienso yo. Yo creo que se empeñó Lutyens en no renunciar al trasfondo clásico europeo. Quizás solo la cúpula presenta un aroma que podríamos clasificar más de indio, de clasicismo indio quizás. Este edificio es el Palacio del Virrey en Nueva Delhi, sin duda el canto de cisne del clasicismo europeo. Y por su afán de rememorar la grandiosidad de los mogoles, yo me atrevería a decir que es también el canto de cisne de la tradición arquitectónica y urbana de los mogoles de la India. Muchas gracias.
Gracias, Javier, por esta magnífica exposición que has hecho. Vamos brevemente a introducir la exposición que vamos a inaugurar ahora. Es el resultado de, para completar todo lo que era el ciclo India, se pensó en un par de exposiciones. La primera de ellas es la que vamos a inaugurar hoy. Salió organizada desde la agrupación de jóvenes arquitectos con unas becas que se propusieron, y la primera de ellas es dedicada a la arquitectura contemporánea en la India, la arquitectura moderna después de los maestros, en este caso Kant y Le Corbusier, y la segunda será dedicada y centrada en Chandigarh. Para la primera de ellas se le encargó a estos dos compañeros, Daniel Pérez y María Romero, y brevemente nos van a contar tanto el diseño en el contenido como el diseño de la exposición. Han hecho para mí un gran trabajo y un gran esfuerzo, y se lo quiero agradecer aquí, y que nos cuenten un poco en qué consiste. Bueno, buenas noches. Voy a ser un poco breve. Para poner un poco en contexto del contenido, en 1947 la India se independiza del Reino Unido. Entonces estaríamos un poco en la época posterior a lo que nos ha hablado Javier. Y tras esa independencia, la parte musulmana, o la zona con más influencia musulmana, se separa de la India, lo que sería hoy en día Pakistán. Se produce la situación dramática que una región de la India, del Punjab, se queda sin capital. Lahore se queda en la zona pakistaní. Entonces Nehru, Jawaharlal Nehru, el que era el primer ministro de la India por entonces, pues decide, como literalmente él decía, que había que darle un bofetón a la India para que despertase de su época de dominio británico. Deciden construir una nueva capital para esa región, que sería Chandigarh, en principio encargada a Albert Meyer y Matthew Nowitzki. La muerte de este último en un accidente de avión pues provoca que el encargo pase a Jane Drew y Maxwell Fry. Y estos dos arquitectos británicos, ligados al movimiento moderno y al think tank, pues deciden que sea Le Corbusier, o proponen que sea Le Corbusier el que haga el plan general de Chandigarh y la arquitectura más importante, la arquitectura institucional. Ellos se quedarían como arquitectos de obra, como arquitectos realizando la arquitectura más residencial. Le Corbusier acepta el encargo con la condición de que su primo, Pierre Jeanneret, pues sea otro de los arquitectos de la obra. Entonces ya tenemos cuatro personajes: el maestro, Le Corbusier, Jane Drew, Maxwell Fry, estos dos arquitectos británicos, y el primo Le Corbusier, Pierre Jeanneret. Estos tres últimos, como he comentado, hará la arquitectura residencial y dotacional; Le Corbusier, la arquitectura más importante, urbanismo e institucional. Le Corbusier, al entrar en la India, lo llaman de otra ciudad, Ahmedabad, y en Ahmedabad construirá una serie de edificios y elige a otro personaje que también es objeto de la exposición, que es Doshi. Doshi había trabajado con Le Corbusier en Francia, en París, y decide que sea Doshi el que lleve sus edificios allí en Ahmedabad. Entonces, pues ya tenemos otro quinto personaje, ¿no? Faltan dos más para completar la exposición. Uno de ellos es Louis Kahn. Doshi, tras trabajar en Ahmedabad, le encargan una especie de universidad, el Instituto Indio de Gestión, y declina el proyecto, aduciendo que aún es demasiado joven, y aconseja que sea Louis Kahn el que entre en Ahmedabad a construir ese proyecto. Pues ya tenemos ahí otro de los personajes, otro de los grandes maestros que entra en la India. Y el último sería Charles Correa, otro arquitecto indio, al igual que Doshi. Mientras Doshi se formó con los arquitectos europeos, con los arquitectos más ligados a Le Corbusier, Louis Kahn, a esos maestros, Charles Correa desde joven estudia en Estados Unidos. Entonces, en 1954, vuelve de Estados Unidos y empieza a trabajar allí. Hemos intentado hacer un recorrido sobre todo ese proceso desde la independencia hasta el final del siglo de arquitectura moderna en la India. Y nada, solo espero que el esfuerzo y el entusiasmo que hemos puesto nosotros esté reflejado en la exposición. Muchas gracias.